Buenos días para todos. Tengo en esta oportunidad el placer y el honor de presentarles a nuestro conferencista del día de hoy. Se trata del doctor Iván Alberto Jiménez Rojas, médico psiquiatra y psicoanalista. En este momento y desde hace unos años el director general de nuestra querida casa, nuestro querido instituto, el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. En este momento también el doctor Jiménez es el director del posgrado de psiquiatría de la Universidad del Bosque en convenio con la Clínica Montserrat. Nos va a hablar, su conferencia se llama, como ustedes saben, Volver a Freud. Esperamos que la disfruten mucho, de eso estoy segura. Adelante, doctor. Gracias, doctora Magdalena. Y muchas gracias a todos ustedes. Creo que tengo que seguir haciéndole propaganda a los viernes académicos. Este salón hoy se engalana con muchos profesores muy prestantes que estoy absolutamente seguro de que vienen por Freud, no por Jiménez. Pero igual sí, tenemos que seguir presentando a Freud para traerlos. Bienvenidos profesores, bienvenidos doctor Méndez, doctor Yamín, doctor Plata, doctor Bruno, doctor Sánchez Medina, nuestros ilustres profesores, queridos profesores y amigos de esta casa. No los puedo mencionar a todos, pero muy amables. Sé que el tema es apasionante para algunos de nosotros. En realidad esta es una presentación de algunas reflexiones de alguien que indudablemente cree con mucha tranquilidad en lo que les va a decir. Cuando digo que creo que ese es el fondo de la conferencia. Es decir, que cuando les digo que creo, no estén tan seguros de que yo creo. Esta es una frase que seguramente cuando terminemos yo aspiro a que la hayamos comprendido. Es una frase de Federico Nietzsche en Así habló Zaratustra. Y decía Nietzsche: se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. Y se pregunta: ¿y por qué no vais a deshojar vosotros mi corona? Vosotros me veneráis, pero ¿qué ocurriría si un día vuestra veneración se derrumba? Cuidad de que no os aplaste una estatua. Así hacen todos los creyentes, por eso vale tampoco toda fe. Y después de eso, Nietzsche dice: ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros, y solo cuando todos hayáis renegado de mí, volveré entre vosotros. He escogido la frase, obviamente, por lo que tiene subrayado, que es básicamente el creer. Así son todos los creyentes. Antes de comenzar, dos consideraciones previas a la reflexión. En realidad, porque hay que tenerlas en cuenta para poder comprender de lo que se trata, que es el método científico, el ordenamiento sistemático del conocimiento, la ciencia. El presupuesto básico para abordar el tema del conocimiento humano es la humildad, definida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Esa es la primera, que creo que perfectamente se la podemos adscribir a Freud. La segunda yo creo que también, yo creo que Freud se divirtió mucho. Resulta muy divertido eso de tomarse en serio el ordenamiento sistemático del conocimiento humano. Yo creo que hay que entender esto claramente. La intención debe ser divertirse, no la adicción, no la aspiración a ser eruditos, sino tal vez a encontrar que este es un juego de tratar de encontrar una verdad que a todas luces nos es esquiva. ¿Qué fue lo que
ocupó la vida de Freud realmente, ¿no? Desde el proyecto de la psicología para neurólogos hasta los últimos trabajos ya muy del lado de la tercera teoría instintiva, del Tánatos y del Eros. La primera consideración es acerca de la verdad. Muy pocas consideraciones, yo estoy seguro de que ustedes tienen muchas más, pero es en orden de plantear una reflexión acerca de Freud que tenemos que abordar el tema de la verdad. En un libro bellísimo de Maturana y Varela se hace un cuestionamiento, entre otras cosas el libro se llama El árbol del conocimiento. Ellos se hacen un cuestionamiento al cómo conocemos. Y palabras textuales dicen: nosotros tendemos a vivir en un mundo de certidumbre, de solidez perceptual indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas son de la manera que las vemos. O sea que nosotros sí creemos que lo que vemos definitivamente es la verdad revelada. Esa es una tendencia natural del ser humano. A eso hizo referencia Freud en muchas ocasiones. Yo escogí Moisés y la religión monoteísta, entre otras cosas, por gusto personal, porque me parece que es un texto fundamental en lo que tiene que ver con las creencias de los seres humanos y en realidad con mucho de la teoría psicoanalítica, a la cual pues hay que pedirle disculpas por no incluir todas las alusiones a esto que hay. Pero en ese texto Freud plantea que la creencia en Dios deriva de caracteres filogenéticos, es decir, que la creencia está filogenéticamente determinada, que es una necesidad humana encontrar algo de certeza en lo que percibe y un ser o una idea a la que adscribirse como que dé seguridad, que dé certeza, que por supuesto está atravesada toda la teoría psicoanalítica con las figuras parentales, ¿no? La madre y la idealización del padre, recordando a Henry Scott, un poco la imago parental idealizada es ese ser padre en el que queremos creer y al que queremos adscribirnos, que muchas veces es nuestro profesor, nuestro padre, el político de turno, en fin. Y tal vez tenga eso mucho que ver con el sujeto supuesto saber. Aquí está mis profesores de Lacan, que seguramente no puedo irme más allá de exponer que el sujeto supuesto saber es, al final de cuentas, ese supuesto al que queremos adscribir que él sí sabe, él es un sabio. Y si tenemos un sabio nos protege. Desde esa perspectiva venía el psicoanálisis. Encontramos que, por ejemplo, la creencia en Dios en realidad no nace de Dios mismo, sino de la necesidad del hombre de creer en un protector al que se le adjudican toda clase de virtudes. En realidad la creencia religiosa no está tan lejos de la posición dogmática de algunos hombres de ciencia que intentan acomodar la realidad al paradigma aprendido. Paradigma en el sentido de Thomas Kuhn, de ser la idea universalmente aceptada, a la que se adscriben muchos científicos. Ciencia con frecuencia suprime innovaciones fundamentales, debido a que son subversivas en lo que respecta a los compromisos básicos. Los compromisos básicos son la verdad, son las evidencias, son los hechos, sobre todo los hechos. Para apoyar su teoría en la historia de la estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn, filósofo interesado en el método científico, recuerda los casos de Copérnico, Newton, Leibniz. Tal vez el ejemplo más elocuente es el de la teoría heliocéntrica. Pues Ptolomeo había cuestionado el método deductivo de Aristóteles, basado también en las Santas Escrituras, es decir, la Tierra es el centro del universo, y por algunas observaciones que no le cuadraban, por ejemplo la ruta de Marte, decidió que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra seguramente giraba alrededor del Sol. Pero vino Aristarco y dijo no,
La Tierra es el centro del universo, siglo III antes de Cristo. Pasaron muchos siglos hasta el siglo XVII, cuando un señor denominado Nicolás Copérnico le dio por hacer muchas observaciones planetarias y llegó a la misma conclusión de Ptolomeo en el siglo III antes de Cristo. Pero era tal el respeto al dogma, era tal el respeto al paradigma, que Copérnico no fue capaz de decir esto. Le comenzó el libro en 1606, lo como terminó en 1630, y duró 13 años pensando si lo publicaba. Y para que no hubiera duda de que él seguía siendo católico a pesar de lo que decía, se lo dedicó al Papa Pablo III. Es decir, y después vino toda la revolución copernicana, la revolución del conocimiento, Galileo pues pagando por ser copernicano, por creer que de verdad no somos el centro del universo. Pero es difícil para el ser humano considerar que no somos el centro del universo. Aun si la Tierra gira alrededor del Sol, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que somos el centro del universo. Pasó lo mismo con Freud. La teoría del inconsciente dinámico fue fuertemente atacada porque disentía de las teorías existentes. Esas teorías no aceptaban la existencia de una parte de la mente a la cual el conocimiento consciente no puede acceder. De eso fue testigo el mismo Freud y toda los primeros 50 años del siglo XX. No podría existir un conocimiento, un inconsciente. Hoy en día tal vez es más fácil ascribir el inconsciente no solo por los psicoanalistas y por los psiquiatras, sino por los neurólogos y por los neurocientíficos, que saben perfectamente, con un ejemplo que es sencillísimo, no es tan sencillo como la teoría de Copérnico, la memoria implícita, que es una cosa muy fácil para decirle a alguien que existe el inconsciente, ¿no? Perdón. En este sentido, otro de los filósofos muy importantes de nuestra era, en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, al que fue llamado a escribir Edgar Morin, menciona una cosa muy en concordancia con lo que Thomas Kuhn explicaba. Los paradigmas que controlan la ciencia pueden desarrollar ilusiones, convirtiéndose en verdaderas doctrinas reinantes, que, palabras textuales de Edgar Morin, determinan los estereotipos cognitivos, ideas recibidas sin examen, creencias estúpidas, no discutidas, absurdos triunfantes, rechazos de evidencias en nombre de la evidencia, y hacen reinar bajo los cielos conformismos cognitivos e intelectuales. Ese es el riesgo de la ciencia. Karl Popper, que a la sazón pues no era precisamente el mayor admirador de Thomas Kuhn, y quien tuvo un episodio parecido con Thomas Kuhn como ser la persona a la que debía reemplazar en el ámbito de la filosofía científica, es decir, que tuvo que pasar por desidealizar a Kuhn, como Kuhn a Wittgenstein antes. Popper señala que la ciencia, en sus ansias de aniquilar la metafísica, aniquila juntamente con ella la ciencia natural, pues tampoco las leyes científicas pueden reducirse lógicamente a enunciados elementales de experiencia. Es decir, que las ciencias duras no son tan duras, y como veremos las blanditas tampoco son tan blanditas. Pero como estamos hablando de la certeza, de la verdad, de los paradigmas, del dogmatismo, el creador de la teoría cuántica lapidariamente sentenció que la verdad científica no triunfa porque haya logrado acabar con el paradigma reinante, sino porque se van muriendo los que tenían la creencia en el pasado paradigma. Entonces dice, una nueva verdad científica no triunfa por medio del convencimiento de sus oponentes, haciéndoles ver la luz, sino más bien porque dichos oponentes llegan a morir y crece una nueva generación que se familiariza con la nueva teoría. Desconocer el principio por el cual el conocimiento está siempre en posibilidad de ser replanteado
lleva errores epistemológicos y metodológicos que conducen a ilusiones disfrazadas de certeza, las cuales alimentan constantemente la omnipotencia y la grandiosidad. Y esto ha traído funestos resultados para la historia de la ciencia, como veremos del psicoanálisis, entre otras, y para la humanidad, ¿no? Grandes genocidios han sido llevados a cabo enarbolando diversas banderas de que esta es la verdad por la que luchamos. Dos ejemplos del ámbito científico, uno de 1886 y uno de 2009. En 1886 Freud regresa de haber asistido a los cursos de Charcot en la Salpêtrière y bien entusiasmado con la hipnosis. Entonces el mismo profesor Meinert, director del laboratorio de anatomopatofisiología, que había sido quien apoyara a que Freud viajara a Francia, lo había apadrinado en el viaje, sintió que le movían la butaca porque la medicina y la psiquiatría alemana no consideraban que la hipnosis tuviera una base científica. Entonces Freud se sometió a la crítica de su propio profesor. Y palabras más, palabras menos, eso fue lo que en resumidas cuentas sucedió. Meinert llegó a decir estas cosas.